Hola, bienvenidos mis queridos. Bienvenidos a una nueva lección de el tercer curso avanzado de la obra magna, la obra de Cristo. Hoy nos internamos en la lección 11, título El todo espiritual, proyección de la partícula espiritual, ley de vibración y reclamo al plano espiritual. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre alma, partícula espiritual encarnada y espíritu encarnado? Explicación. No existe diferencia alguna porque alma es la partícula espiritual que se halla encarnada y partícula espiritual es aquello del todo espiritual que encarna en un mundo. O sea, que partícula espiritual es espíritu encarnado. El todo espiritual que proyectó su partícula al plano de encarnación permanece en el plano espiritual que le corresponde, manteniéndose siempre en unidad con su partícula encarnada, y por medio de ella actúa en el plano y mundo de encarnación. La proyección de la partícula espiritual hacia el mundo en el que deberá encarnar, podríamos imaginarla como un tentáculo proyectado de sí mismo por el espíritu, cuya energía y capacidad vibratoria de acción consultan exactamente las necesidades que imponen las experiencias que el espíritu o todo espiritual deberá realizar a través de él, lo que admite el medio en que deberá actuar, o sea, el plano y el mundo, y la oposición material o negativa que necesitará resistir y vencer. El todo queda, durante los periodos de encarnaciones, permanente e indispensablemente unido a su tentáculo, o sea, a su partícula espiritual, por medio de la cual realiza las experiencias que deberá obtener en cada uno de esos periodos. Una vez efectuadas las experiencias correspondientes a un periodo de encarnaciones en un mundo, retrae el tentáculo espiritual, que desaparece absolutamente como tal. El todo asimila y transforma en sabiduría y poder de acción toda la experiencia adquirida a través de esa partícula espiritual, y ello significa progreso evolutivo para ese espíritu. Decimos que el tentáculo, partícula espiritual, lleva en sí al mundo en que encarnará energía y capacidad vibratoria de acción que consultan exactamente las necesidades que imponen las experiencias que el todo espiritual deberá realizar. Porque el ser podrá tener capacidad de acción muy superior a la necesidad que imponen las experiencias a realizar, pero la capacidad de acción que lleva ese tentáculo es exactamente la necesaria para lo que debe hacer y no para lo que pueda hacer. La energía que recibe y recibirá de su todo espiritual
para su trabajo también será acorde con la necesidad de ese trabajo. Pregunta: ¿por qué dice el plano o el mundo? Explicación: porque las vibraciones del plano son comunes a todos los mundos de ese plano, pero además cada mundo posee las vibraciones que le son propias. El tentáculo o partícula que el espíritu proyecta está perfectamente determinado por la ley, que rige las encarnaciones, para la realización que le incumbe a ese espíritu en ese descenso a un mundo para encarnar en él, y para las reencarnaciones o vidas sucesivas que deberá realizar en ese mundo hasta completar la experiencia perseguida. La partícula espiritual, como ya dijimos, se mantiene permanentemente unida a su todo espiritual, desde el cual fluye a ella la energía que, por necesidad de su trabajo en el mundo en que se encuentra encarnada, ésta le reclama. Una partícula va a un mundo y para completar una experiencia o las experiencias que le incumben, debe realizar varias encarnaciones. En esas encarnaciones puede haber algunas que requieren más energía espiritual que otras, y entonces la partícula reclama la energía que necesita a su todo espiritual. Por eso, la definición de que la partícula podría imaginarse como un tentáculo que el espíritu proyecta al mundo de encarnación tiene otro aspecto más que la confirma, porque a través de ese tentáculo hay un fluir de energía. Es decir, que cuando para el trabajo que debe realizar en un determinado momento necesita más energía, la recibe. No olvidemos que el espíritu a través de su partícula suministra la energía necesaria para la acción de los cuerpos físicos invisibles y también determinada energía que necesita el cuerpo físico visible. Lógicamente, eso demuestra que la partícula está permanentemente unida a su todo, nunca separada ni actuando por sí misma. La partícula es el espíritu encarnado, es la mínima expresión que permite el plano o el mundo donde debe realizar su trabajo para el propio progreso evolutivo o, en casos especiales, para cumplir una misión de bien determinada por la ley del amor universal. Comentario: esto nos aclara mucho por qué el concepto que teníamos era que para cada venida espiritual, para realizar una experiencia, se proyectaba la energía necesaria para toda la experiencia, incluyendo las sucesivas encarnaciones requeridas. Pero vemos que no es así. Explicación: no, ya sabemos que para completar la experiencia a realizar son necesarias varias encarnaciones, cuyo número está determinado por la necesidad de obtener las operaciones inherentes a la misma, íntimamente relacionadas con la experiencia a lograr, pero la presión densa y negativa a que el espíritu encarnado se ve sometido obstaculiza el trabajo de la partícula espiritual, obligándole a consumir energía que necesita, y esa necesidad establece el reclamo al cual responde su todo espiritual o yo espiritual, suministrándole la energía reclamada. Hay una comunicación constante y la retracción de la partícula o tentáculo espiritual no se realiza hasta que han terminado positivamente todas las experiencias que motivaron
esa encarnación espiritual en el mundo. Cuando un ser proyecta su partícula espiritual para realizar determinadas experiencias, si se trata de la experiencia del amor, por ejemplo, puede realizarla en un mundo solamente y luego retraerla, pero también puede haber pedido a la ley realizar la experiencia del amor en el plano. Entonces deberá realizarla en varios mundos. Es decir, que después de realizarla en un mundo debe encarnar en otros mundos en el mismo plano, pero en progresivo punto ascendente de la evolución en ellos, hasta el punto máximo que corresponde el propio punto de evolución del ser. Si debe ir a experimentar en otro mundo, deberá disgregar los cuerpos físicos invisibles, incluyendo los cuerpos básicos que utilizó en el mundo anterior, y trasladar a su partícula al nuevo mundo de experiencias. Esto lo realiza el ser vibratoriamente, sin ser retraída a su todo espiritual. La partícula puede ser trasladada por éste en el mismo plano, de un mundo a otro mundo, a fin de completar las experiencias con toda la amplitud con que el ser pidió a la ley realizarlas, y la ley le permitió. Cuando el ser debe continuar su experiencia, ampliándola en otro mundo, el espíritu, como dijimos, traslada su partícula, siempre en el mismo plano, a otro mundo determinado por la ley, que estará en el aspecto de la evolución en él en punto inmediato superior. En ese mundo inmediato superior, en el mismo plano, las vibraciones físicas invisibles que esa partícula necesita para sus cuerpos físicos invisibles tienen similitud con las vibraciones físicas invisibles del mundo anterior. Las primeras vibraciones físicas invisibles inferiores tienen más o menos paridad con las últimas vibraciones físicas invisibles del mundo en un punto inmediato inferior que esa partícula debió utilizar, de modo que el ser no necesitará efectuar ningún esfuerzo. Deberá comenzar con esas vibraciones para formar sus cuerpos físicos invisibles transitorios. Previamente constituidos, los cuerpos físicos invisibles básicos que mantendrá esa partícula espiritual hasta finalizar su experiencia en ese mundo, para ir superando poco a poco, adaptándose y realizando experiencias. Las primeras experiencias, dentro de las experiencias que deberá realizar en ese nuevo mundo, por haberlo pedido hacia la ley, serán lógicamente similares a las últimas realizadas en el mundo anterior, y le permitirán adaptarse y no sentirse extraño en ese mundo. Trabajar con eficiencia e ir progresando más rápidamente, hasta que se le presente otro tipo de superaciones que correspondan ya a un mundo más avanzado. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.